Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les saluda el doctor Marcos Palacio. Yo soy especialista, médico especialista en medicina interna, con máster en endocrinología y un doctorado en cardiología. El día de hoy, pues, quiero compartir con ustedes una nueva guía, que es la guía para el censo para el manejo de crisis hiperglicémica en el adulto. Una actividad muy importante para nosotros como internautas, luego de 15 años de desarrollo, se espera una actualización importante de la guía de manejo hiperglicémica en pacientes claros. Espero que este video sea de su agrado, que puedan dejar sus preguntas, comentarnos y compartirlos en las redes sociales. Vamos a ver qué nos trae este nuevo consenso 2024 publicado, como pueden ver aquí en el diario Excelsior del año 2024, el mes pasado, el mes de julio. Entonces, primeramente podemos ver que ha habido un incremento del 55% en admisiones en la última década por cetoacidosis diabética e estado hiperosmolar hiperglicémico. Estas son las dos patologías que están involucradas en el manejo de esta terapia. En adultos menores de 45 años. Fíjense que la población adulta joven está siendo más impactada con el desarrollo de estas nuevas patologías. Vemos las triadas clásicas de cetoacidosis diabética, hiperglicemia, cetonuria, cetonemia y acidosis metabólica. Y la triada clásica de estado hiperosmolar hiperglicémico, la hiperglicemia severa, que en este caso vamos a ver valores de glicemia mayores de 600 miligramos por decilitro, hiperosmolaridad sérica y deshidratación. Generalmente estos pacientes van a tener una deshidratación marcada y peor que los pacientes con cetoacidosis diabética en ausencia de acidosis o de cetosis. Las principales vías metabólicas que desencadenan estas patologías van a ser la deficiencia absoluta de insulina o la suficiencia relativa de insulina. Recuerden que la diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza generalmente por la formación de autoanticuerpos que destruyen las células beta. Por lo tanto, es un paciente que va a tener una disminución absoluta en la producción de insulina, a diferencia del paciente con típico de diabetes tipo 2, donde vamos a tener como fisiopatología una resistencia insulínica que con el paso del tiempo puede llevar a un agotamiento beta pancreático y con una disminución también en la producción de insulina, pero de una forma relativa. Hay un aumento de lo que son las activaciones de hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, el cortisol, la norepinefrina, la hormona del crecimiento, que son las encargadas de activar todas estas vías alternas. ¿Cuál es la población susceptible? Pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2 y un importante grupo que son otros tipos de diabetes. En la guía de práctica clínica de diabetes mellitus, que tenemos también publicado en nuestro YouTube, van a conseguir cuáles son esas otras causas. Hay muchísimas causas de diabetes, no solamente tipo 1 y tipo 2, que tenemos que conocer y tenemos que repasar. La cetoacidosis diabética es la más común en niños y en adolescentes. Acuérdense que el diabético tipo 1 generalmente es un diabético, es una persona, pues, niña, una persona adolescente, que normalmente está asociado con autoinmunidad y que va a desarrollar este tipo de complicaciones en la mayoría de los casos. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico es más frecuente en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. Entonces vemos esa gran relación que ya conocemos, ¿cierto? La diabetes mellitus tipo 1 se asocia mayormente con cetoacidosis diabética y la diabetes mellitus tipo 2 se asocia mayoritariamente con estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estas crisis hiperglicémicas? El estrés mental, la enfermedad aguda, procesos infecciosos del tracto urinario, neumonía o procesos infecciosos en general, la omisión del tratamiento antidiabético, en este caso el tratamiento con insulinoterapia, el uso de nuevos fármacos, y eso es una de las cosas nuevas que entra en esta guía, sobre todo el uso y la asociación existente entre estas, sobre todo la cetoacidosis diabética, con inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, también conocido como SGLT2. Epidemiológicamente,
nos describe esta nueva guía que el 1% de las hospitalizaciones por diabetes son debidas a crisis hiperglicémica. El 38% de estas crisis hiperglicémicas son cetoacidosis diabética y un 35% está hipermolar hiperglicémica. Los adultos jóvenes de 18 a 44 años de edad representan el 61% de cetoacidosis diabética, siendo la diabetes tipo 1 el 70% de los pacientes. Entonces, fíjense la asociación existente entre diabetes tipo 1 y cetoacidosis diabética. En adultos de edad media de 45 a 64 años representan el 47% en estado terminal preglicémico, siendo el 88% con diabetes tipo 2. Aquí vemos la asociación, adultos mayores, diabéticos tipo 2, mayor asociación de estado hiperosmolar hiperglicémico. El 21,6% de las personas hospitalizadas con cetoacidosis diabética tendrán más de un episodio en los próximos años. Y esto es un tema muy importante, debido a que existe una alta tasa de recurrencia de pacientes con cetoacidosis diabética que tengan nuevos episodios en los próximos meses o en los próximos años, generalmente asociados con las principales etiologías como es la omisión del tratamiento médico. Más de la mitad de los afrodescendientes hispano-latinos con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2 se diagnosticaron con cetoacidosis diabética. Entonces, fíjense que la cetoacidosis diabética ya no solamente es una patología de la diabetes mellitus tipo 1, que también la estamos viendo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 inclusive. De punto de vista etiológico, la cetoacidosis diabética en diabéticos tipo 1 representa el 21% el diagnóstico inicial. Generalmente, la cetoacidosis diabética puede ser presente en los pacientes diabéticos tipo 1 al momento de su diagnóstico, y esto es muy típico y se diagnostica muchísimo, sobre todo en edades pediátricas. Los factores de riesgo asociados son la presencia de nefropatía, neuropatía, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios que generalmente son bastante difíciles de controlar, sobre todo en los niños, el abuso de alcohol, el tabaco, otras drogas, hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, nivel socioeconómico sobre todo disminuido, mal funcionamiento de los sistemas de bomba o difusión continua que en pacientes diabéticos tipo 2 pueden llevar hacia esa complicación. Fíjense que esta guía dice cetoacidosis diabética, etiología en diabetes mellitus tipo 2. Entonces, eso es algo importante, saber que la cetoacidosis puede estar presente en cualquiera de los tipos de diabetes. Obviamente tiene mayor prevalencia en la diabetes mellitus tipo 1, pero en diabetes mellitus tipo 2 también pudiese estar presente, sobre todo con factores precipitantes como infecciones en un 58%, enfermedades interrecurrentes, estrés psicológico, abandono o insuficiente terapia insulínica y otros factores como pueden ser enfermedades agudas en caso del ictus, consumo de alcohol, otras sustancias, pancreatitis, embolía pulmonar, el infarto del miocardio, traumatismo, el COVID-19, que ha sido una patología muy asociada con el desarrollo también de este tipo de enfermedades. Y fíjense, aquí está el uso de medicamentos, entre los cuales los más importantes, el uso de los glucocorticoides y los inhibidores de la SGLT2 o el cotransportador de sodio y glucosa. En la etiología de la cetoacidosis diabética, fíjense que en este estudio publicado en la guía podemos observar, sobre todo en Brasil como representación suramericana, que la principal causa o factor precipitante de cetoacidosis diabética en adultos es en un 39% de los casos por omisión de la insulinoterapia. ¿Ok? Entonces, esta falta de apego al tratamiento sigue siendo un tema importante en nuestros pacientes, seguido de procesos infecciosos, ¿verdad? Y también de diagnósticos recientes de diabetes. Con relación al estado hiperosmolar hiperglicémico, fíjense que él está asociado mayoritariamente a una depresión de volumen en pacientes diabéticos tipo 2. Generalmente no está presente en diabetes tipo 1. Fíjense que generalmente el mal control metabólico es lo que mayormente está asociado con esta depresión de volumen. El paciente tiene poliuria, deterioro del mecanismo del hacer, relacionado sobre todo en pacientes adultos mayores, acceso limitado a los líquidos, sobre todo cuando son adultos mayores que viven solos, que no tienen quien los acompañe. Procesos infecciosos de 30 a 60%, como infecciones del tracto urinario, neumonías, eventos cerebrovasculares, ictus, infartos agudos de miocardio, cirugías, pancreatitis
y nuevamente medicamentos como glucocorticoides, simpático-miméticos y antipsicóticos. Dentro de la fisiopatología, fíjense que en ambas, ¿verdad? Lo primero que está asociado con ello es lo que es procesos infecciosos, ¿verdad? El estrés, los medicamentos, el nuevo diagnóstico, que se va a diferenciar dependiendo si tiene una deficiencia absoluta de insulina o una deficiencia relativa de insulina. Y esto es algo muy importante. Dependiendo, ¿verdad? Si es una deficiencia absoluta de insulina, estamos hablando del paciente diabético tipo 1. En este tipo de pacientes va inmediatamente a activarse los procesos de gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a partir de sustratos diferentes al glucógeno. De igual manera se va a activar la glicogenólisis y por supuesto la activación de la liberación de ácidos grasos libres a través del tejido graso. También utilizando de esta forma a través de la producción de cetoácidos, ¿verdad? También el aumento pues, en la actividad energética. Esta acumulación de cetoácidos es lo que con el tiempo, las pocas horas, ¿verdad? Que pueden pasar estos pacientes o días inclusive, llevar hacia lo que se conoce como una cetoacidosis diabética. Entonces, del lado izquierdo, ¿verdad? De su pantalla, ustedes van a ver la activación de la diabetes mellitus tipo 1 y la asociación con cetoacidosis diabética. ¿Por qué se da esto? Porque tiene una deficiencia absoluta de insulina. Por eso es que anteriormente se conocía como un insulino dependiente, ¿cierto? Esta falta absoluta de insulina es lo que lleva al aumento de hiperglicemia por vía de glicogenólisis, también de gluconeogénesis y producción de cetoácidos. Por supuesto, esta hiperglicemia va a tener los síntomas típicos como pérdida de peso, poliuria, polidipsia, pero además de eso también va a tener producción de cetoácidos con cetoacidosis diabética, aumento de procesos inflamatorios y oxidativos. Y esto inclina más la balanza a la cetoacidosis diabética. Ahora, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde existe una deficiencia relativa de insulina, generalmente lo que va a ocurrir es que se va a comenzar a disminuir la utilización de glucosa en músculos periféricos. En estos pacientes se van a activar las hormonas contrarreguladoras y fíjense que estas hormonas contrarreguladoras van simplemente a incrementar la liberación de glucosa a partir de gluconeogénesis, como en el caso de los aminoácidos, del lactato y también de la glicogenólisis, pero no hay una activación de lo que es la producción de cetoácidos. Solamente hay un gran incremento de la hiperglicemia con una depresión de volumen importante a través de la poliuria, de la glucosuria, ¿ok? Y que esto va a llevar al paciente a lo que se conoce como un aumento de la osmolaridad sérica o un estado de hiperosmolar. Y es lo que se conoce como el estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, estos son dos patologías que prácticamente se diferencian y que están asociadas, ¿verdad? Dependiendo de cuál o si una o de otra se presente, dependiendo de la cantidad de producción de insulina que tenga capacidad, pues, nuestros pacientes. Con relación a los criterios diagnósticos, fíjense que esta fue la guía publicada en el 2017, donde se hizo una actualización en lo que es el manejo de crisis hiperglicémicas. Y en esta guía, pues teníamos, ¿verdad? Una cetoacidosis diabética, esta hiperosmolar, y podíamos ir cada uno de los parámetros asociados a los criterios diagnósticos, como la glucosa plasmática, el pH, bicarbonato, ¿ok? Y estaba incluido lo que era el anión GAP en estos casos, ¿no? Que vamos a ver que en esta nueva guía, pues ya no lo nombra, ¿no? También importante que pueden observar aquí, fíjense que para cetoacidosis diabética prácticamente el rango diagnóstico era de 250 miligramos por decilitro, que fue otra cosa que también cambió. Y también pues lo que son la medición de las cetonas en orina o la cetonemia, ¿no? Donde esta nueva guía hace mayor énfasis a lo que es la determinación de la cetonemia. Fíjense que este es el nuevo cuadro de criterios diagnósticos asociado con la guía publicada en julio del 2024. Para cetoacidosis diabética, mucho más sencillo, simplemente la presencia de una glucosa ya mayor de 200 miligramos por decilitro. Fíjense que ya no es 250, ya disminuye el valor a 200 miligramos por decilitro, o la historia de diabetes en el paciente. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque inclusive ya no estamos siendo tan glucocéntricos, sino que estamos viendo la necesidad de que exista
la historia de diabetes y que solamente con eso pudiésemos estar ante la presencia de una cetocidosis diabética. No estamos tan interesados en el valor. Pero eso sí, debería de haber cetosis, obviamente con aumento del beta-hidroxibutirato a nivel de la concentración sérica mayor de 3 milimoles por litro o la presencia de al menos dos cruces o más de cetonuria, de cetonuria. También, obviamente, acidosis metabólica con presencia de un pH menor de 7,3 y o un bicarbonato menor de 18 miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Pues fíjense que con estos tres criterios nosotros podemos ya establecer el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Entonces, importante, bajan los valores de 250 a 200 y además que nos dicen que solamente con el antecedente de diabetes ya pudiésemos nosotros pensar en el diagnóstico de cetoacidosis diabética. En el caso de estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿verdad? Tenemos que la hiperglicemia se sigue manteniendo con valores mayores de 600 miligramos por decilitro. La hiperosmolaridad calculada a través de la fórmula de osmolaridad efectiva debe ser mayor de 300 miliosmoles por kilogramo. Recuérdense que la osmolaridad efectiva se calcula dos veces el sodio más la glucosa entre 18, pero como medimos nosotros no en milimoles por litro, sino en miligramos por decilitro, debemos de dividir para 18 este valor de glucosa. También la ausencia significativa de cetonemia, ¿verdad? No tiene que haber producción de cuerpos cetónicos. Betihidroxibutirato va a estar en valores bajos, menos de 3 milimoles por litro. Y por supuesto, no debería haber cetonuria. Y tampoco tiene que haber acidosis, por lo tanto, el pH tiene que ser mayor de 7,3 y concentración de bicarbonato mayor de 15. Entonces, estos son importantes criterios que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de esta patología. Con relación a la clasificación de severidad, fíjense que esto está relacionado con cetoacidosis diabética, ¿no? En el caso de cetoacidosis diabética, también se simplificó bastante la clasificación en cetoacidosis leve, cetoacidosis moderada o cetoacidosis severa. En el caso de la cetoacidosis leve, pues el valor de glicemia sigue siendo mayor de 200 para todo. Hay diferencias con relación sobre todo a lo que es el pH, ¿no? Fíjense que el pH en 7,25 a 7,30 se cataloga como leve o de 15 a 18 de bicarbonato. Y lo importante es que el paciente debe estar en estado de alerta. Generalmente el paciente puede ir a cuidados, sobre todo de observación por una unidad asociada con de cuidados básicos, asociada con, obviamente con personal de enfermería entrenado, ¿verdad? Ya en cetoacidosis moderada podemos ver que disminuye más aún el bicarbonato y también pues el pH, fíjense el pH de 7 a 7,25, con bicarbonato de 10 a 15 y vamos a tener alteración ya del estado de conciencia de tipo somnolencia. Estos pacientes generalmente requieren un manejo en cuidados intermedios. Y en las severas, fíjense que la glucosa sigue siendo mayor de 200, ya el bicarbonato puede ser mayor de 6 milimoles por litro y el pH menor de 7 con bicarbonato menor de 10. Generalmente este paciente va a tener un mayor deterioro de lo que es estado de conciencia con estupor y coma y son pacientes que deben ser manejados en unidades de cuidados intensivos. Las manifestaciones clínicas no son muy descritas en esta nueva guía. Es importante que ustedes pues recuerden, ¿verdad? Todos los síntomas asociados con cetoacidosis diabética, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, náuseas. Es muy importante el dolor abdominal, ¿ok? Eso es un signo importantísimo en cetoacidosis diabética, ¿verdad? El aliento cetónico, sobre todo por la presencia de acetona. En estado hiperosmolar hiperglicémico vamos a tener estos mismos síntomas, ¿verdad? Como poliuria, polidipsia, hipotermia, hipotensión, pero también vamos a tener alteración del sensorio, que creo que es uno de los síntomas más importantes. Y también la forma de presentación. En esta nueva guía dividen en dos categorías las manifestaciones clínicas. Fíjense que la cetoacidosis diabética lo desarrollan sobre todo con una enfermedad que puede estar presente en horas o en días. El estado pulmonar hiperglicémico generalmente tarda de días a semanas para presentarse. Paciente en cetoacidosis diabética va a estar alerto. En estado pulmonar generalmente es un paciente que va a tener alteración de la conciencia. En ambos vamos a tener los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia, pérdida de peso y deshidratación. Fíjense que cetoacidosis diabética van a hacer mayor énfasis en lo que es la náusea, vómito y dolor abdominal. Incluso muchas veces puede confundirse con abdomen agudos. Y la respiración de Kussmaul asociado pues, a la compensación de este proceso de acidosis. Y en el estado pulmonar hiperglicémico, obviamente no está la respiración de Kussmaul,
pero vamos a tener enfermedades interrecurrentes. Acuérdense que es un paciente tipo 2, generalmente adulto mayor, que puede ser hipertenso, cardiópata, nefrópata. Y muy importante que a veces un tercio, ¿verdad?, de esta crisis hiperglicémica o esta emergencia hiperglicémica pueden tener una presentación mixta con relación sobre todo a estas dos enfermedades. Los exámenes complementarios a solicitar son la biometría hemática. Acuérdense que los procesos infecciosos son las principales causas de este tipo de patologías. La glucosa sérica, la urea, la creatinina sérica, es por supuesto la determinación de los electrolitos séricos, sodio, potasio, eh, cloro. La gasometría, que en esta guía pues dice que da mayor importancia a lo que es la gasometría venosa. Anteriormente era muy importante hacerla de tipo arterial, pero sabemos las complicaciones asociadas a ello. Entonces es importantísimo saber que podemos hacerlo de forma venosa. Niveles de cetona, séricos o urinarios. El electrocardiograma. Recuérdense que paciente con cetoacidosis diabética podemos tener alteraciones de la repolarización ventricular con ondas T invertidas y asimétricas. Incluso pueden simular isquemia o estados de hipercalemia. Hacer una ecografía abdominal, sobre todo en los pacientes en los que nosotros estamos sospechando abdomen agudo como causa desencadenante de cetoacidosis diabética. Y siempre, por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque estos procesos de acidosis metabólica pueden presentar dolor abdominal y pueden simular incluso un abdomen agudo. Y por supuesto, otros van a depender de la clínica y de la evolución de la enfermedad que tenga el paciente. Fíjense en esta guía publicada en el 2009, que prácticamente es la guía que teníamos como consenso de la Asociación Americana de Diabetes, tenía una comparación muy importante con relación a los valores principales pues, de paraclínicos. En caso de la glucosa, más elevada en estado hiperosmolar que en cetoacidosis diabética. Obviamente el pH, pues disminuido en cetoacidosis diabética y no en estado hiperosmolar. Vemos lo que es la presencia del beta-hidroxibutirato, pues elevado en cetoacidosis diabética y no en estado hiperosmolar. Pero otro dato importante, como por ejemplo el péptido C, como podemos ver que es un péptido que se segrega con la insulina, pues va a estar disminuido en pacientes con cetoacidosis diabética porque generalmente está asociado con destrucción de la célula beta pancreática asociada con diabetes mellitus tipo 1 y no está tan disminuido en estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces son cosas importantísimas, ¿no? Aquí en esta gráfica, ¿verdad? Podemos observar los pilares fundamentales del tratamiento de la cetoacidosis diabética y de estado hipertensivo hiperglicémico. Uno de ellos son la fluidoterapia, muy importante. El segundo sería la insulinoterapia y lo otro es el control de potasio. Estos son los tres pilares fundamentales del tratamiento de la cetoacidosis diabética. Si ampliamos un poquito más con relación a lo que es la fluidoterapia, la hidratación va a depender mucho, obviamente, del estado de hidratación del paciente. Si tenemos hipovolemias severas en pacientes sin comorbilidades, podemos tener la necesidad de hidratar hasta de 1000 ml por hora con solución salina al 0,9%. Si tenemos pacientes con compromisos cardíacos, pues tenemos que tener también un monitoreo hemodinámico y también uso de vasopresores en caso de necesidad. Y si la hipovolemia es moderada, pues nosotros pudiésemos utilizar solución salina al 0,9% o otros cristaloides. Y dentro de esta guía, pues todavía existe un poco, no mucho consenso con relación al uso de otras soluciones aparte de la 0,9, como es el caso del Ringer, sobre todo porque sabemos que están asociadas a otras complicaciones como incremento de la acidosis, pero también dejan como una posibilidad, en caso de que no tengamos nosotros solución fisiológica al 0,9%, que podamos utilizar esta solución. Cuando la glucosa sérica, ¿verdad?, sea menor de 250 miligramos por decilitro, es muy importante que nosotros cambiemos la solución 0,9% a solución dextrosa del 5 o al 10% y mantengamos la hidratación del paciente. Este dato es muy importante debido a que acuérdense que el paciente se va a hidratar y va a compensar la glucosa más o menos unas 4 a 6 horas previo a la compensación de la acidosis. Entonces todavía vamos a tener cetonemia. Tenemos que mantener la hidratación y mantener la insulina hasta bloquear la producción de estos cuerpos cetónicos. Fíjense que la nueva guía también habla de lo que es la cetoacidosis euglicémica, que es un término muy importante y que sobre todo ha salido muy en boga con el uso de estos fármacos nuevos que son los inhibidores SGLT2. En este tipo de pacientes donde tenemos acidosis metabólica con glicemias normales, prácticamente no podemos utilizar solución salina como primera opción. Tenemos que inmediatamente utilizar solución dextrosa porque vamos a tener glucosas
que van a ser menores a 200 miligramos por decilitro. Y en esos pacientes tenemos que utilizar obviamente insulina para poder bloquear la producción de cetoácido. Entonces, esto es algo muy importante a tomar en cuenta con la nueva guía. Con relación a lo que es la insulinoterapia, obviamente también lo dividen en leve, moderado o severo. Fíjense que en los casos de leve nos da ya la opción de poder utilizar la insulina por vía subcutánea en dosis de 0,1 unidades por kilogramo, aunque evidentemente no es la vía predilecta. Recuérdense que en un paciente con cetoacidosis diabética, generalmente es un paciente que va a estar deshidratado y eso va a disminuir la absorción subcutánea de la insulina. Por eso es que generalmente se prefiere el uso de insulinoterapia a través de bomba de difusión por vía intravenosa. ¿Ok? Entonces, obviamente, nosotros vamos a comenzar a 0,1 unidad por kilogramo de peso y luego vamos a ir evaluando progresivamente el desarrollo del control, pues, tanto de la glicemia como de la cetosis, y vamos a ir poco a poco aumentando o disminuyendo la infusión de insulina dependiendo de los controles que obtengamos. En caso de moderada severa, pues ellos dicen endovenoso, en caso de severa, endovenoso, ¿ya? Muy importante tener una relación con el estado de comorbilidad que pueda llegar a tener el paciente en estos casos de cetoacidosis diabética. Fíjense que cuando la glicemia sea ya menor de 250 miligramos por decilitro, disminuimos, ¿verdad? También la infusión de insulinoterapia a 0,05 unidades por kilogramo hora intravenoso, ¿no? Entonces eso lo podemos ajustar dependiendo, obviamente, de los niveles séricos de glucosa. En el caso de cetoacidosis diabética, muy importante mantener una glucosa entre 150 y 200 miligramos por decilitro hasta que se obtenga la resolución de la cetoacidosis. Y en el caso del estado premolar hiperglicémico, glucosa entre 200 y 250 miligramos por decilitro hasta que se mantenga pues la resolución ya del cuadro. Entonces fíjense que los valores son distintos, pero es muy importante mantener la insulina, como yo les digo al principio, va a haber un descenso brusco por hidratación de los niveles de glucosa, pero luego tenemos nosotros que mantener estable hasta lograr controlar la producción de cetoácidos. Con relación al potasio, es muy importante que nosotros veamos cómo está la función renal de nuestros pacientes. Y eso lo podemos hacer midiendo lo que es el CK de EPI, ¿no? Que es la tasa de filtración glomerular, pero también vigilando muy de cerca lo que es el balance hídrico de nuestro paciente y calculando, por supuesto, lo que es la diuresis horaria y el gasto urinario de nuestros pacientes. Fíjense que si el paciente tiene un potasio menor de 3,5 milimoles por litro o miliequivalentes por litro, en este caso es importantísimo primero hacer una corrección rápida de ese potasio antes de nosotros comenzar con la administración de insulina. Recuerden que la insulina disminuye, ¿verdad? Los niveles séricos de potasio y vamos a empeorar pues, esta hipocalemia inicial de nuestros pacientes. Si el paciente tiene unos niveles de potasio entre 3,5 y 5 milimoles por litro, es importante añadir, o sea, a pesar de que el potasio sérico esté dentro de valores normales, tenemos que añadir de 10 a 20 milimoles por litro para evitar que vayamos a tener hipocalemia. Parece que la hipocalemia es una de las principales causas o complicaciones por ejemplo, de causas cardiovasculares en nuestros pacientes con cetoacidosis diabética. Y si el potasio está mayor de 5, en estos casos no es necesario colocar potasio en la solución de base, pero sí hacer un chequeo cada 2 horas de sus niveles. Con relación al uso de bicarbonato, fíjense que la guía es muy específica y dice solo se debe de usar en casos de cetoacidosis grave con pH menor de 7 y generalmente estos pacientes necesitan una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Para su manejo adecuado. Entonces, fíjense que luego de estos tres pilares fundamentales, es muy importante que vean que hay que hacer un control de electrolitos de nuestros pacientes, control de función renal, un control del pH venoso, fíjense, no es necesario hacer pH arteriales, del cálculo de osmolaridad sanguínea, de la glucosa cada 2 a 4 horas, dependiendo de valores de glicemia, para ver si está el paciente en una franca resolución de su cuadro clínico o no. Entonces, obviamente, el manejo de tipo de patología necesita casi siempre una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos, dependiendo pues, de la gravedad de cada uno del caso respectivamente. Entonces, esto se lo colocaba aquí porque, bueno, la guía se relaciona lo que es el uso del Ringer lactato como una alternativa, todavía no muy aceptada por muchos,
con relación a lo que es el uso de la fluidoterapia. La primera solución que se utiliza pues es la solución 0,9%. Lo que sí pueden observar en esta guía es que no se hace mucho hincapié en lo que es las correcciones de 0,45 dependiendo de los valores de sodio. Generalmente ellos dicen, evidentemente, que hay que hacer una disminución progresiva tanto de la glucosa como de la osmolaridad sérica, que se tiene que evitar al 100% hacer disminuciones bruscas de valores de glucosa o valores de osmolaridad sérica debido a las complicaciones que pueden estar asociadas a estos descensos bruscos de los niveles séricos de estos componentes. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Fíjense, la hipoglicemia. La hipoglicemia es una complicación muy frecuente asociada al control de crisis hiperglicémica. Fíjense que estamos hablando que puede variar de un 16 a un 28% de hipoglicemia severa, según algunos estudios. Obviamente para esto es muy importante el chequeo, pues control de los valores de glucosa, no solamente séricos, sino también capilares, cada 1 o cada 2 horas, dependiendo. Acuérdense que es una infusión continua de insulina. La hipocalemia también es muy común. Fíjense que el 55% de los pacientes pueden tener hipocalemia con cetoacidosis diabética y 51% con estados hiperosmolares. Y hipocalemia severa se pueden observar hasta en 16% de cetoacidosis y 9% de estado hiperosmolar. Es por eso que es muy importante que hagamos una adecuada reposición de potasio, sobre todo en aquellos pacientes donde veamos ya un potasio menor de 5. Y si tenemos un potasio menor de 3,5, como les dije, hacer corrección previa antes de colocar la insulinoterapia. Otra de las complicaciones es lo que es el edema cerebral, obviamente una complicación muy importante y un poco rara, por suerte, pero para evitarla es muy importante que nosotros primero hagamos un control adecuado de la osmolaridad sérica en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, que es lo más adecuado, disminuyendo de 3 a 8 miliosmoles por hora, o sea, no haciendo un descenso brusco de la osmolaridad sérica porque eso incrementa el riesgo de tener edema cerebral. Lo que es el síndrome de desmielinización osmótica, o también conocido antes como la mielinisis pontina, es también una complicación neurológica central asociada con descenso brusco, ¿verdad?, de los niveles de glucosa y de osmolaridad sérica. Por lo tanto, aquí tienen, fíjense que el descenso tiene que ser progresivo y debería de ser de 3 a 8 miliosmoles por kilogramo hora para evitar estas complicaciones. Otras como el acidosis metabólico con anión GAP normal, fíjense que una complicación que también puede estar asociado sobre todo por el uso de la hipercloremia. En este caso es una complicación sobre todo de la mala administración de fluidoterapia y evidentemente tenemos nosotros que hacerlo de una forma adecuada para evitar sus complicaciones. Fíjense que las crisis hiperglicémicas se asocian con mayor incremento de trombosis, ¿ok?, venosa, y muchas veces el paciente requiere pues de tromboprofilaxis con sobre todo heparina de bajo peso molecular. También evidentemente insuficiencias renales agudas son muy frecuentes, casi el 50% de los pacientes lo tiene, y eso generalmente se mejora posterior a la administración de líquidos y dependiendo de las comorbilidades pues que tenga el paciente si es que ya tiene una enfermedad renal crónica asociada a estas patologías. Muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los criterios de resolución de estas dos enfermedades asociadas con crisis hiperglicémica. En el caso de cetoacidosis diabética, un pH venoso de 7,30 o bicarbonato mayor de 18 y la presencia de cetonas plasmáticas o capilar menor de 0,6. Fíjense que en la guía se da énfasis en que no se debe de utilizar las cetonas urinarias como un criterio de resolución para cetoacidosis diabética. Es necesario hacer determinaciones séricas o capilares de los niveles de cetonemia. Y en el caso de estado hiperosmolar hiperglicémico, cuando la osmolaridad sérica es mayor de 300, el gasto urinario se mantiene 0,5 ml por kilogramo hora y la glucosa sérica ya en valores menores de 250 miligramos por decilitro. Fíjense que tampoco se está utilizando, se acuerda esta nueva guía, lo que es el anión GAP, también que anteriormente lo utilizábamos como un marcador de resolución de cetoacidosis diabética. Eso pues ya tampoco dejó de utilizarse. Tenemos que evaluar lo que es el reinicio de la insulinoterapia de nuestros pacientes. Muy importante que evaluemos el riesgo de hipoglicemia, dependiendo obviamente de la tasa de filtración glomerular. Recuerden que en pacientes ya con filtraciones menores de 30 ml por minuto es importante siempre hacer un control de lo que es las dosis de insulinoterapia.
Si tenemos un paciente mayor de 65 años, adulto mayor o frágil, que pueda tener mayor riesgo de hipoglicemia, el estado nutricional de nuestros pacientes y, bueno, calcular la dosis de insulina dependiendo de tres variables. Uno puede ser la dosis de insulina utilizada en la prehospitalización antes de la complicación, los requerimientos de insulina horaria para el control, sobre todo en las primeras 6 horas de cambio, o lo podemos hacer por peso corporal de 0,5 a 0,6 unidades por kilogramo día, ¿verdad? Y en pacientes con riesgo de hipoglicemia hasta 0,3 unidades por kilogramo día. Acuérdense que esta es la dosis total de insulina. Es importante siempre iniciar la insulinoterapia de 1 a 2 horas previas antes de continuar la infusión continua con insulina rápida, de manera de que no vayamos a provocar pues nuevamente estado de producción de cetoácidos. Hay que garantizar una cobertura de 24 horas de régimen de insulina en otros pacientes para que tengan mejor control de su diabetes. Para eso, pues la guía nos presenta por los esquemas Basal Plus o Basal Bolo como los principales que deberíamos utilizar en pacientes que no sean portadores de bombas de infusión continua. Y muy importante, no continuar con la utilización de estos fármacos, sobre todo inhibidores SGLT2, porque están asociados con el desarrollo de esta crisis hiperglicémica. Tenemos que educar a nuestros pacientes, tenemos que enseñar a nuestros pacientes diabéticos tipo 1 a identificar estos síntomas asociados con acidosis metabólica. Igualmente, a pacientes tipo 2, enseñarles a identificar estos signos asociados con hiperosmolaridad sérica para que acudan de manera rápida a lo que son las emergencias hospitalarias y evitar así las complicaciones que en algunos casos pueden llegar a ser mortales. Bueno, eso es todo con relación a la nueva guía, ¿no? Para el manejo de crisis hiperglicémica en el adulto. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues aquí yo les dejo lo que son mi correo electrónico, obviamente mis redes sociales, donde puedo muy fácilmente poder responder a sus preguntas y espero puedan unirse pues a YouTube y seguir compartiendo esta información académica tanto para ustedes como para sus colegas. Espero que disfruten que hayan disfrutado de este video y estaré atento a todos sus comentarios y a sus preguntas. Muchísimas gracias.